Hola, en este vídeo y en este día del primero de mayo, felicitándoos nuevamente y siguiendo al hilo del anterior vídeo, primero de mayo, la miseria que se avecina, quiero explicar a las nuevas generaciones, ¿no? Una etapa de España en la que yo viví pues prácticamente hasta los 10 años, ¿no? Porque creo que estamos hablando de la época de Franco, en la que yo creo que ya con 8 o 10 años fue cuando ya eh, esa etapa de Francisco Franco pues acabó, ¿no? Acabó. Em, Vamos a ver. Es un tema muy controvertido, ¿vale? O sea, es decir, eh, recordar, ¿no? Que fue una época de dicta blanda, realmente, ¿no? O sea, es decir, evidentemente hubo una represión, ¿no? Hubo una represión después de una guerra civil en la que ambos bandos cometieron errores, ¿no? Es decir, porque cuando cuentan aquí la película del tema, solo cuentan una versión, pero también hay que ver la otra, es decir, ¿eh? Aunque desde el punto de vista de las derechas, supuestamente la guerra civil empezó en el 34 con la revolución de Asturias, ¿no? Pero yo creo que eso no fue así. O sea, realmente vino con el lanzamiento del 18 de julio. Vale, bien. Eso se debió a una serie de factores, ¿no? Evidentemente, recordar, ¿no? Que existía un gobierno republicano que era legítimo, pero ¿qué ocurría? Que este gobierno supuestamente había caído se puede decir que en la estructura de la antigua Unión Soviética. Es decir, la República, bueno, pues tuvo cosas magníficas, ¿no? Lo que es como un intento de lo que es de alfabetización de la gente, un intento porque luego realmente no se consiguió. Y lo que es el reparto de las tierras, ¿no? Básicamente, la reforma agraria. Bien, pero el problema es que hubo una influencia eh, soviética, estalinista, ¿no? Es decir, eh, o sea, aquí por parte republicana también hubo represión, hubo checas, es decir, esa parte de la historia también un poco hay que tenerla en cuenta, había gente que era conservadora y se la fusilaba por el mero hecho de ir a misa, o sea, es decir, entonces aquí hay una película que nos están contando, bueno, en la que verdaderamente, pues bueno, hay que ver todos los pros y todas las contras. También es verdad que hubo una represión y es verdad que hay unos familiares por parte republicana que quieren saber dónde están sus familiares que fueron fusilados, ¿no? Eso es totalmente humano, es porque lo que aquí ha sucedido en España es que hay verdaderamente dos Españas y hay dos historias, ¿no? Por una parte y por la otra. Y no ha habido una verdadera reconciliación, pero porque no ha interesado que la haya. O sea, es decir, no ha interesado verdaderamente que la haya. Entonces, ¿qué ocurre? Que en aquella época, la de Franco, pues hubo una parte oscura, ¿no? De una dictadura, que luego fue verdaderamente una dictadura blanda, pero también es verdad que eh, se creó una clase media que ahora la quieren destruir por completo, si es que no la han destruido ya, ¿no? Es decir, es que eso está ahí. Se creó una clase media y España fue la octava potencia del mundo. Es que a mí no, a ver, a mí no me vale, lo que no me vale es decir, no, es que estamos en un estado de libertades, estamos en un estado de esto y de lo otro, ¿no? Un estado social, democrático y de derecho, y la gente está en la puñetera miseria, en la miseria, es decir, vienen tiempos de miseria, o sea, es decir,
existe una corrupción estructural y todo sigue igual. O sea, se ve la vida pasar, la gente, pues bueno, yo entiendo que no reaccione y que por el miedo, ¿no? Pero tener por lo menos los conceptos un poquito claros. Y no engañéis a la gente y sobre todo a las generaciones jóvenes. O sea, vais a pasar no hambre, pero miseria. Es decir, eso no lo están contando ni lo están diciendo. Y es porque las élites a nivel mundial y sobre todo a raíz de la descomposición de los Estados Unidos, ya no quieren una clase media. No quieren una clase media. Quieren un gobierno de propietarios, de señores y de esclavos. Un poco como volver al feudalismo, es decir, del señor y sus esclavos, ¿no? Es decir, la gente, pues prácticamente, si tiene trabajos en el Estado, pues es probable que vaya a la calle y se vivirá subvencionado, ¿no? Con 480 euros, con trabajos precarizados, es decir, esto es un auténtico bochorno, es escandaloso, están engañando a la gente, con un montón de medios de propaganda, no sé, es decir, y hay que tener un poco las ideas claras y saber a dónde se va y decirle a la gente joven que va a pasar las de Caín. Entonces, claro, es un engaño, es una estafa, ¿no? Y bueno, entonces, eh, mm, si miramos un poco los resultados de la época de Franco, evidentemente no hubo alguna corrupción, evidentemente, dentro de su gabinete, pero no hubo una corrupción estructural y cogió un país, que es algo increíble, que estaba lo que es destruida por completo, destruido por completo y ni siquiera con recursos, porque todo ese oro fue a Moscú, es decir, eh, entre otras cosas para financiar a la República, pero es que cogió un país que estaba absolutamente destruido y lo convirtió en la octava potencia industrial del mundo. La octava, ¿eh? Ahora España no se sabe ni dónde está. O sea, es decir, bueno, que no es por un tema de los valores eternos, ¿no? Nacional católicos, porque evidentemente el régimen de Franco estaba fundamentado en unos principios que fueron los principios del movimiento que básicamente estaban integrados ideológicamente por la Falange, que luego fue la Falange española y de las JONS, Junta de Ofensiva Nacional Sindicalistas. Y se puede decir que era un movimiento político tradicionalista, nacional católico, por lo cual, entre comillas, de derechas, pues ya volvemos otra vez a los tópicos, derechas e izquierdas, pero que tiene un concepto de justicia social. Y es que eso lo aplicaron. Por ejemplo, en la época de Franco, ¿a que no sabéis que era muy difícil despedir a un trabajador? Era muy difícil. Y ahora la gente se la echa a la calle de un día para otro y vamos, no debe dinero porque sería completamente ilegal. O sea, pero vamos, es que hemos vuelto a un sistema en la que se ha invertido por completo los términos. Antes había empresas del Estado. Tenías trabajo para toda la vida. Por ejemplo, en Renfe, yo para ser maquinista me tuve que gastar 26.000 euros. Pero tú allí, tú entrabas al servicio militar, que por cierto yo hice la mili, en Castrillo del Val, en Burgos, 12 meses, en el 89, y tú acababas el servicio militar y al final acababas en una empresa del Estado. Una empresa del Estado que daba trabajo a lo mejor a 50 o 60 mil personas y funcionaban, evidentemente, podían tener momentos de déficit, pero Renfe llegó a tener 45.000 personas. Tú antes acababas el servicio militar y si ingresabas en Renfe, tenías trabajo para toda la vida. Ahora la gente no va, el trabajo que va a tener va a ser completamente precario.
Y a lo mejor puede funcionar durante un tiempo, pero al final va a ir a la calle. O sea, es decir, esto es un sistema que está totalmente corrompido, que beneficia unas élites y que básicamente se dedican a engañar al personal. En la época de Franco, recordar, la gente tenía trabajo para toda la vida, para toda la vida. La gente, la clase media era incipiente y en 10 años se podía pagar no una, dos viviendas, incluso la vivienda de vacaciones. Se creó la clase media, Franco creó la clase media y, por ejemplo, los conceptos como, como la paga de beneficios o las pagas de Navidad o la del 18 de julio, que creo que era la paga de verano. Entonces, esos son hechos, hechos, hechos. Y un trabajador podía con un solo sueldo mantener a toda su familia y darles educación. Y darles educación es que es algo increíble. Es que todo eso ya se ha olvidado. Bueno, pues eso fue lo que existía en la época de Franco. Luego creó algo parecido en una seguridad social, que no era una seguridad social universal como tal, porque básicamente eran mutualidades, pero creó algo parecido. Entonces cogió un país que estaba absolutamente en la ruina, destruido, y se volvió un país que fue la octava potencia mundial. Y luego todo eso, y desde dentro, básicamente se desestructuró por el enorme negocio que venía de Europa, por el enorme negocio. O sea, es decir, fue parte del aparato franquista quien lo desestructuró por el lucro, por el mero hecho de beneficiarse de lo que venía de Europa, que era un enorme negocio, un enorme pastel de enriquecimiento en la que, como siempre, unos pocos se enriquecen. Volvemos otra vez al concepto de cómo se hace dinero. Creo que lo expliqué un poco en el vídeo de la falange hispana y de las Homs, ¿no? Las grandes fortunas básicamente se heredan, porque es muy difícil enriquecer, o sea, hacerse rico entre comillas, lo cual está bien. Yo ni entro ni salgo de forma lícita y honesta trabajando. Eso verdaderamente es muy, muy complicado. Se puede conseguir, pero básicamente las fortunas se heredan. Y esa gente se volvió demócrata de la noche a la mañana. Entonces, bueno, fue parte del aparato franquista, independientemente de lo que había fuera, ¿no? De Europa. O sea, perdonar, de España. Pero esos fueron los logros. El trabajador podía tener a su familia, darle educación, en 10 años tenía su vivienda pagada y con un solo sueldo se podía mantener la familia. Es algo increíble. Ahora se necesitan tres sueldos para pagar la hipoteca, que no se sabe si al final se va a tener, si no, como falla un trabajo, al final todo se lo queda el banco. O sea, esto es un auténtico desastre. Esto es algo que tiene que cambiar y que vosotros tendréis que cambiar. Porque quien ya tiene 70 años, 80 años, no le contéis películas, ha vivido su vida, que por cierto, muy bien, eso tenerlo en cuenta, la famosa generación boomer, pero vosotros os vais a comer vamos, vais a pasar las de Caín. Como no reaccionéis, vais a pasar las de Caín. Tenerlo muy claro.